Hola, ¿cómo están? Voy a esperar un minutito que se vayan, que alguien aparezca por ahí para que me diga si se escucha bien y si se ve relativamente bien. La idea de hoy día es entregar el mensaje que dejé en Facebook y también comentar un poquito más, explicar de qué se va tratando esto. Bueno, mientras alguien se suma, porque acabo de avisar, no sé si alguien se irá a sumar, pero lo importante, como siempre les digo, es que la información quede acá con ustedes. Así que voy a ir más o menos hablando un poquito de las energías que hemos sentido todos nosotros estos días con estos eclipses. Por ahí alguien se sumó, no sé quién se habrá sumado, si me puede decir si se escucha bien, se agradece. Ahí subí un poquito el volumen. Lucía. Gracias, Lucía. Sí, bienvenida. Gracias por estar aquí. Voy a ir haciendo entonces una pequeña introducción a lo que vamos a tratar hoy día, que es el mensaje recibido el 28 de septiembre del 2024. Ahí sí. Saludos a todos los que se están integrando. Gracias, Nina, si se oye bien. Eh, Marce de Santa Cruz, bienvenida. Lucía, desde Canarias, qué lindo. Hay un maestro de yoga que yo sigo desde allá, Yoga Element, muy, muy buenas clases, excelente profesor también, muy buen maestro. Mariana me dice también que se escucha perfecto, bienvenidos a todos. Hola Rosa, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bueno, les comento que vengo saliendo de una grabación con Roxana de En Sintonía con tu Frecuencia. Muy bonito canal. Me abrí un espacio allá también para ir difundiendo los mensajes que me transmitió el guardián hora último y en un carácter así de que es muy importante difundirlos para que las personas estén conocedoras, que sepan los procesos que vamos a comenzar a vivir ahora. Como ustedes se habrán dado cuenta, las energías de los eclipses son una suerte de mensajeros de nuevas energías, se vienen integrando nuevas energías y nuevos procesos, se van abriendo otros espacios. Em, Podemos haber sentido tal vez con el primer eclipse que algunas energías ahí que no están bien contenidas, como la ira y qué sé yo, se empezaron a manifestar. De hecho, se acentuó el conflicto en Medio Oriente y Hemisferio Norte en general. Eh, en cuanto a nivel de trabajo corporal, empezamos a sentir algunas molestias mayores en todo lo que es nuestra parte de huesos, articulaciones, en fin. Todo lo que se está trabajando a través de estos eclipses en las energías más densas del planeta, propiamente en el elemento tierra, es simbolizado en nosotros la estructura ósea. Entonces ahí también estamos sintiendo bastante trabajo. Y por otro lado, el chakra cardíaco también. El chakra cardíaco está expandiéndose bastante. De hecho, puede ser hasta que nos produzca un poco de molestia en el abdomen porque uno como que se hincha y dan un poquito de náuseas. Y lo otro que noté hoy día, de hecho estábamos en plena grabación, el trabajo en los dos hemisferios del cerebro y en los oídos. Probablemente muchos de ustedes estén sintiendo pitidos en los oídos y lo que yo llamo de cierta forma ajustes. Es como si subiéramos como si subiera una escala de sonido en nuestro oído, ya sea al derecho o ya sea al izquierdo. Y lo otro también es la vista borrosa.
Se está notando mucho como que nos están haciendo un ajuste, una recalibración en nuestra vista. Todo eso estamos vivenciando, así que está bien intenso. A ver qué dicen más por acá. Hola desde Argentina, Madre Sultana, bienvenida, gracias. Desde Kentucky, Estados Unidos, bienvenida. Bueno, a lo mejor me paso a leer también un mensaje que tiene que ver con eso, que vienen tiempos complejos para Estados Unidos, pero por eso también la preparación interna que ya muchos de nosotros tenemos. De Ciudad de México, Hernán, muy importante también este mensaje para todo el anillo de fuego. Desde Azores, un saludo para Ariana, muy, muy bonito todos esos lugares. Voy a comenzar entonces a hablar un poquito del mensaje que subí en Facebook. Lo vamos a leer y lo voy a ir desglosando y explicando un poco o con mayor detalle de qué se trata. Y también voy a hacer un comentario respecto a algo que ahí estuve viendo muy interesante respecto a la función que tiene eh, cada país en específico. Es una persona que subió un video que me pareció en total sincronía por lo que se me había dicho, la función de Chile y en general de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes representa lo que sería en nosotros la columna vertebral y hacia el sur de Chile, el extremo sur de Chile, sería como el coxis, el nacimiento donde se ancla la kundalini. Y energéticamente ese es el proceso que se va a empezar a manifestar cuando vaya de alguna forma activándose, que tiene todo que ver con el mensaje que les voy a leer ahora. Entonces son varias cosas en conjunto que ocurren. Bueno, como les comentaba, este mensaje fue recibido el 28 de septiembre y yo le pregunto al guardián porque hace días que estaba como con una sensación de que venían muchas cosas, muchos eventos y de cierta forma un poco de ansiedad con tener un poco más de información de lo que iba a ocurrir. Por eso entramos en comunicación y me va explicando varias cosas acá. Querido guardián Mensedequiel, en mensajes anteriores me avisaste que aquí en Chile habría un terremoto de aproximadamente 8.2 en la escala de Richter a 3 kilómetros de profundidad, lo que lo hace ser muy destructivo. Y le pregunto que por favor me diga dónde será el epicentro de este terremoto. Y me dice, comprendo su pregunta y voy a responder dentro de aquello que debe saber. Vuestro tiempo cronológico está pasando por alteraciones debido a factores que indican la proximidad de un sistema que provoca esas alteraciones en el espacio-tiempo. En este sentido, usted debe fijarse en las señales que se están mostrando en el cielo. Entonces, como muchos de nosotros ya sabemos, el sistema a que se refiere es Hercóbulos, el sistema o el planeta que Carlos Muñoz Ferrada llamó planeta cometa, porque tiene un campo electromagnético muy, muy grande y en su cola arrastra también mucho material y eso también va afectando el campo electromagnético de los lugares por donde él pasa. Este planeta tiene un ciclo, no me acuerdo exactamente cuántos años, pero cada cierto tiempo pasa por el campo electromagnético del planeta Tierra y produce muchos eventos, como los que vamos a comentar acá. Y me dice, ¿usted sabe que existe la ley de correspondencia, que dice que todo lo que está arriba o encima es como lo que está abajo? En este sentido, informo a todos que después del eclipse de anillo, las cosas terrenas irán a comenzar con mayor intensidad, ya que los eclipses son mensajeros de las señales. Acá se refiere al eclipse del 2 de octubre del 2024. En este sentido, después del eclipse, la localidad que corresponde es aquella conocida como anillo de fuego.
para nosotros el cinturón de fuego. Entonces, la cuestión no es solamente en un punto localizado, pero en todo este anillo o cinturón de fuego que entrará en actividad, todo, desde la parte sur de América del Sur hasta su correspondencia en Australia. Todo entrará en una especie de actividad y los volcanes irán a entrar en actividad casi que simultáneamente, uno después del otro. Ustedes nunca vieron una condición similar a esa, que en breve irá a ocurrir en la Tierra. Nosotros estamos avisando, no se saca nada con apuntar una letra X en un determinado punto de la Tierra, pero sepan que tenemos sus coordenadas, tenemos la señal que cargan y que muestra la posición global, estén donde estén, nosotros sabremos. Entonces, para finalizar esta pregunta, después del eclipse solar, este mes, las cosas irán a ocurrir. Es lo que yo puedo decir. Bueno, ahí entonces él me comienza a explicar que todo lo que nosotros conocemos como cinturón de fuego se va a activar bastante más de lo que ya venía, porque si ustedes siguen canales con los eventos sísmicos y se fijan que todo el cinturón de fuego ya está activo, pero con sismos que son todavía no tan altos, más o menos, Dorflick, no sé qué cosa, me dice que será el fin del mundo. Para que entiendas de lo que estamos hablando, tienes que entrar a mi página de Facebook, Mensajes de Sirius, y leer todos los mensajes anteriores para que entiendas que estamos hablando del proceso de transición planetaria de la Tierra, que es un proceso que se produce cada 26.000 años y a veces en ciclos más cortos. Y ya ha ocurrido muchas veces. Es un proceso que está amparado con mucho material también científico y es una ascensión que ocurre no solo en nuestro planeta, sino que en el cosmos, ¿ya? Entonces es esa la respuesta. Y si no resuenas con la información, entonces no la escuches, ¿ya? Porque no la vas a entender. También esto va con el proceso de conciencia que tenga cada persona y sobre todo con el trabajo interno. Si no hemos trabajado en nuestros miedos, en nuestros procesos internos, no vamos a comprender lo que estoy transmitiendo. Bueno, entonces, nos explica esto y, y que de aquí en adelante estos procesos van aumentando. ¿Para qué? Para que se produzca la acomodación de las placas tectónicas en este hemisferio, en el hemisferio sur. En ese sentido, como les comentaba, nuestro país y en general todo lo que recorre la cordillera de los Andes va a tener una activación porque desde ahí va a activarse la energía Kundalini del planeta. Es como si allí en el hemisferio sur estuviera el primer chakra y estuviera el coxis ahí abajo. Y desde ahí esta energía va a ir despertando, lo que también nos trae un despertar de conciencia. Pero para tener ese despertar de conciencia debemos tener un trabajo interno, debemos estar en conocimiento de los procesos que se están dando. Sabemos que estamos teniendo una depuración y una limpieza en todos nuestros cuerpos a través de la energía del sol, a través de ese plasma que nos está llegando, esos iones que están limpiando no solo nuestro cuerpo físico, sino que también nuestro campo emocional y mental. Y ese mismo proceso, ya que el planeta tiene también los cuerpos que nosotros tenemos, está ocurriendo en el planeta Tierra, en nuestra madre Tierra. No sé si respecto de este mensaje tienen alguna inquietud que quieran hacer para poder pasar al segundo mensaje. Voy a esperar ahí un poquito que escriban para que después vayan preguntando porque quiero pasar por lo menos unos 2 mensajes más para que vaya quedando la información con ustedes. Porque se van a acentuar varios procesos en el planeta y es muy importante que estemos en conciencia, que estemos en conocimiento,
porque solo el conocimiento, conocer la verdad de lo que está ocurriendo, nos va a traer libertad, nos va a traer una forma de pasar por este proceso distinta. A veces, muchas veces, cuando se va a generar algo nuevo, hay un proceso de caos. Y este proceso de caos es necesario para que haya un ajuste, una limpieza, que es la función del sistema Hercólogos, porque energéticamente su función es ser un planeta higienizador. ¿Qué se refiere esto? Que cuando él pasa, él arrastra, se lleva todo lo que está en una energía equivalente de baja vibración. Todo esto él lo va a retirar del planeta. Entonces, de cierta forma, también nos va a ayudar a hacer una limpieza. Por eso es importante estar con un estado de conciencia más amplio. Voy a ver acá. ¿Qué pasa con Bolivia y qué rol cumple? No me sé el rol de todos los planetas. Lo vi con una persona. Ahí yo ya había tenido la información de que la cordillera de los Andes, sí, efectivamente, la energía Kundalini, que podríamos decir esa energía que estaba antes en el Tíbet, se estaba traspasando para acá, y eso ya está escrito hace más de 40 años, pero ahora ya ese proceso se está manifestando. Voy a compartir, de hecho compartí en Telegram, en Tribu Mensajes de Sirius, el video de la persona que va a ir haciendo país por país en cuanto a la misión energética, por así decirlo, que cumple cada país. ¿Ya? Si quieres entrar allá y buscarlo, y allá está el canal de la persona, que es muy interesante y serio el trabajo que está haciendo. Acá Johnny me pregunta, ¿esto será para el 2025? Por lo que se me dijo, esto comienza desde ya, desde este año, 2024 en adelante. Y en el mensaje que les voy a leer más adelante, nos va a hablar respecto de los ciclos, porque como todo en la vida, todo es cíclico. Eso también lo podemos encontrar en el libro El Kybalión, que siempre los invito a leerlos, como aquí nos habló, por ejemplo, de la ley de correspondencia, que nos va a hablar un poquito más adelante también. Todo es cíclico. Entonces nosotros ahora habíamos estado a partir del 2020, si bien la transición planetaria, como se me informó, comenzó en 1982, pero ya 2012 dimos un salto cuántico, 2017 otro y 2020 mucho más. Y hasta ahí estábamos como iniciando esta escalera ascendente, y el pic o patamar de todo este proceso va a ser 2025, 2026 y tal vez 2027, para mantenerse y después hacia 2029 ir bajando nuevamente. ¿Ya? Esa es como la escala. Mm. Mm. Mensajes de Júpiter. Gracias, gracias por tu saludo. Acá creo que hay una pregunta. Maribel, te sigo desde el Nuevo Tiempo. Gracias. Sí, esas entrevistas fueron las primeras que vi, y yo tampoco tenía la profundidad de todas las enseñanzas que me ha transmitido el guardián. Ha sido para mí un maestro, ha sido una ampliación de conciencia, comprender lo que es la multidimensionalidad, comprender que nosotros también somos seres multidimensionales, y comprender sobre todo que lo que pasa en un extremo del cosmos atinge el cosmos completo. Por eso también es un llamado a que nos responsabilicemos respecto a nuestro rol en todo, no solo en nuestro planeta, sino que en el cosmos, como ciudadanos del planeta Tierra. Tengo dos preguntas, me dice Cleocat. La primera, ¿en el flash será sentida su fuerza en la llamarada inicial, o cuando nos llegue 2 o 3 días después la energía electromagnética? Bueno, esa pregunta es más con el flash, pero yo quería saber si habían tenido dudas de este mensaje. Igual te voy a responder. Sí, Juan me dice que concuerda con lo que dicen en el judaísmo, que este año y el que viene. Sí, hay muchas profecías que de alguna manera, desde su enfoque y desde su conocimiento, lo están manifestando. Y
Bueno, como les comentaba yo, mi guardián, los seres de Sirio son bastante científicos. Entonces yo todo trato de acompañarlo en tribu con algún material científico y justamente subí un artículo que nos envió alguien que vio el mensaje de una revista científica que explica este acomodamiento de las placas que sucede cada no sé cuántos siglos o cuántos milenios. A ver, vamos a hablar aquí un poquito del flash, si bien ya llevo como 2 años hablando y pasando un montón de temas, pero bueno, eh, volviendo un poquito atrás, ¿ah? Pero la invitación es siempre que vean todo lo que está publicado en la página de Facebook, que ahí están por escrito, o aquí mismo en YouTube, que están subidos los mensajes del flash también. Eh, el flash solar va a ser un destello solar bastante más grande. Pero ¿en qué nos están ayudando? Que nosotros como seres electromagnéticos nos vayamos de a poco adaptando, capacitando para recibir esa energía. Y se relaciona mucho con el pulso de la frecuencia Schumann del planeta Tierra. Durante muchos años ese pulso fue 7,83. Después comenzamos a elevarlo a pasar a 12, a pasar a 15 Hz. Y ya desde hace un tiempo, desde el año pasado, estuvimos casi constantemente en 30 Hz. Bueno, este año y sobre todo estos últimos 2 meses nos hemos mantenido en 80, pasamos de 100 y hasta que se pierde el número, porque resulta que los instrumentos de nosotros, que tiene la NASA y que tienen un montón de otros lugares, no dan para medir efectivamente a cuánto llega la frecuencia Hertz, cuánto se dispara. ¿Y por qué es importante esto? Porque la frecuencia Schumann se puede definir como el pulso del corazón de la Tierra. Y ese pulso y ese compás está en total sincronicidad con nuestro pulso cardíaco. Entonces, en la medida que con la energía del Sol ese pulso se activa, el de nosotros también. Y poco a poco, siendo seres sintientes que vivimos en este planeta, ambos, el planeta y todos los seres sintientes que lo habitan, van aumentando ese pulso. Si el flash hubiera sido dado de un día para otro, muy poca gente lo habría resistido. Si esta energía de pulsación que estamos teniendo ahora hubiera sido de un día para otro en 2020, yo creo que muy pocos lo habrían resistido. De hecho, hay muchas personas ahora con taquicardia y también hay personas con ACV. No solo se deben a lo que algunos podrían pensar como pinchazos o cosas similares, sino que también al pulso del sol, porque nosotros somos seres electromagnéticos. Nuestro sistema nervioso recibe toda esa información, toda esa energía electromagnética, todos esos iones que nos están trabajando, nos están limpiando y necesitamos hacer ese proceso de adaptación. Entonces esto va de a poco. En, en un ejemplo muy aterrizado que me pone el guardián, como a él le gusta que todo el mundo pueda comprender, es lo siguiente, es como si en una olla nosotros ponemos a cocer papas. A la misma temperatura, las diferentes papas van a tener una cocción diferente. Algunas se van a derretir, otras van a quedar a punto y otras no se van a cocer bien. Es exactamente lo que pasa con cada uno de nosotros. Algunos no toleran esto y cuando tenemos estos pulsos o estos disparos con pequeños destellos solares o llamaradas que ahora quedan X9 y qué sé yo, muchas personas no lo toleran, se sienten mal, se marean, tienen náusea, taquicardia, en fin, es complejo. Por eso se va aumentando de a poco, ¿ya? Me voy a salir un poquito del tema, pero voy a seguir con el flash solar porque veo que hay personas que no lo entienden o no lo conocen bien. Eh, Sabemos que cuando venga este destello solar, llamado por nosotros flash solar, llamado por otros el aviso, va a provocar una sensación emocional en nosotros, va a actuar directamente en nuestro cuerpo emocional. Y en ese campo emocional, nosotros vamos a tener como una revisión, un flash, un destello de toda nuestra vida y vamos a sentir lo que nosotros hicimos a otros y la consecuencia de nuestros actos en la parte emocional.
Y eso nos va a llevar a hacer un acto interno de revisión y de enmendar esa tal vez acción que cometimos que de alguna forma afectó a un otro. Vamos a tomar conciencia emocional de nuestros actos, ya nos va a llevar esa revisión. Eso para la mayor parte de la gente. Para otras personas que son servidores voluntarios o que son semillas estelares, el servidor voluntario es cuando ya la semilla estelar está consciente de su propósito. eh, las semillas estelares que todavía no habían, entre comillas, despertado, van a poder tener esa lucidez y de cierta forma despertar y darse cuenta de lo que están haciendo acá y del servicio fraterno que tienen que hacer en este momento de transición. Y un número menor de personas que son personas que ya vienen de otras misiones con mucho trabajo interno van a tener la activación de su llamatrina, pero en forma espontánea, a través del pulso magnético del Sol, ¿ya? Todo eso va a ocurrir con el flash solar. Fechas no nos han dado y tampoco nos van a dar porque estamos en una transición del tiempo. Nosotros estamos uniendo tercera dimensión que tiene un tiempo lineal, pasado, presente, futuro, con cuarta dimensión, en que no existe ese tiempo lineal. Entonces cuesta mucho ajustar esto. Y en ese sentido, sí nos orientan referente a los eventos que van a ocurrir para que ese flash se manifieste. En algún momento, este conflicto bélico que hay en el hemisferio norte, eh, que no se le ha puesto coto y que se ha intensificado justamente con estas energías de eclipse. Hay personas que han tenido un discernimiento muy grande y otras que han manifestado su ira, y que es el caso de ella. Probablemente este conflicto se declare, ya no solo ocurre como ya está ocurriendo, sino que se declare. Y a los pocos meses de que esto ocurra, probablemente ya podemos pensar que el destello va a llegar, ya para provocar justamente ese acto de discernimiento en todos nosotros. Ya, eso es lo que puedo decir al respecto. Voy a echar una leída aquí antes de seguir. Acá me preguntan de qué país soy. Soy de Chile. Es importante que armonicemos nuestra anatomía energética ya que estamos en adaptación. Así es. Y todo el trabajo que habíamos estado comentando en tribu, que tiene mucho que ver con nuestra alimentación, con nuestros hábitos diarios, el contacto con la naturaleza, grounding, etcétera. En fin, muchas cosas. Bueno, voy a tratar de pasarles el otro mensaje para ir complementando un poquito la información y ir de a poquito abriendo ventanas de discernimiento para comprender todo el proceso. Acá se trata de tener una expansión de conciencia, conocer lo que estamos viviendo para poderlo transitar en armonía. A veces un mismo hecho para diferentes personas es tamizado, es pasado por la conciencia y por nuestros cuerpos de forma diferente. Lo que para una persona puede ser un caos, para otra persona puede ser una oportunidad o puede ser una apertura para un discernimiento. Entonces el llamado es ese, a entender que es un proceso de expansión de conciencia en el que vamos a tener que tener una limpieza, sobre todo el planeta Tierra, que ya no resiste tanta contaminación ni tanta explosión que hay al otro lado. Entonces estos procesos de limpieza se van a dar tanto internos como externamente. Ah, a ver qué otro más. Les voy a dejar este también porque es importante. Vamos a cambiar aquí una palabra por conflicto, pero creo que se va a entender. Hablando del eclipse y los conflictos, dada la energía que yo estaba sintiendo, que estaba llegando y que las cosas se estaban acelerando mucho. Y le pregunto,
Decorrente de los eventos astrológicos como los eclipses del 17 de septiembre y el que viene ahora el 2 de octubre de 2024, pareciera que en general las energías de conflicto y de conflicto bélico se han acentuado mucho. ¿Estos eventos astrológicos realmente inciden en el desarrollo de todos estos hechos actuales? ¿Se declara el conflicto este año? Y me dice, entiendo su pregunta y como yo dije, existe la ley universal de la correspondencia. Entonces, todo lo que ocurre en el cielo afecta a la tierra. Yo dije todo. En relación a la declaración del conflicto, eso va a ocurrir en cualquier momento de este año. Estén preparados, nuevas medidas serán tomadas, nuevas leyes provisorias también. En muchos lugares habrá toque de recogerse y otros entrarán en estado de sitio. No en todos los lugares, pero sí en los que están próximos a los conflictos que se darán no solo en Europa, más en el Oriente Medio. Hasta que haya, sí, ataques a los Estados Unidos con misiles intercontinentales y nuevas armas que las personas desconocen, armas que están ubicadas en el espacio, y ellas deberán ser contenidas por la Federación, pues así como hubo en el pasado, ahora está cerca de ocurrir. Y si no hubiese la intervención, la destrucción se multiplicará más de lo previsto. Existen cosas ocultas que aún serán reveladas. Usted debe estar consciente y prepararse para cuando sean reveladas. Es esto. Bueno, acá comentar desde la historia, desde el febrero del 2022, en que se me comenta este tema porque recién había existido el primer destello que fue entre Rusia y Ucrania, y ahí yo pregunto y me dan el porcentaje de un posible conflicto que llegara a una mayor escala y me dice, sí, me dice, eso es posible y hay un 96% de probabilidades que eso ocurra. Entonces ahí yo comencé a comentar en redes que por favor entráramos en meditación, que visualizásemos energía de paz, de armonía en el otro continente, que se trabajara más en oración, las personas que hacen Reiki, envolver al planeta Tierra en energía amorosa, enviar esa energía. Y muchos grupos y muchas personas empezaron a trabajar en ese sentido. De hecho, hay personas que están haciendo grupos de oración por YouTube todos los días. Y ese trabajo fue realizado. No en tanto, y a pesar de los pesares, la energía bélica continuó acentuándose al otro lado. Acá en este continente, América del Sur, muchos trabajando por la paz, porque todo se calmara. Aquí no estamos tan acostumbrados a tener esos conflictos y justamente por eso va a ser en este espacio donde se va a gestar lo nuevo. Bueno, pasa el tiempo y yo veo que el conflicto se intensifica ya y vuelvo a preguntar, esto fue en el año 2023 y se me dice que lamentablemente el porcentaje había subido un 98%. Acto seguido ocurre lo que está pasando en Medio Oriente y ahí empiezan a intervenir otros países que están cerca y otros que de alguna forma tienen intereses en la zona, hasta que se llega al punto en que estamos en este momento, que no es sencilla la situación. No sé si nosotros vamos a poder evitarlo, pero sí podemos aminorar el sufrimiento de la situación que se está dando allá. Y como conversaba hoy día en el canal En Sintonía con tu Presencia, con Roxana, eso no nos debe desalentar para seguir orando, para seguir haciendo cadenas de Reiki, enviando paz, visualizando con luz el espacio, para que las almas que están trascendiendo en esos procesos
puedan encontrar un recogimiento y un apoyo espiritual en el otro plano, porque la muerte propiamente tal no existe. Lo que existe es un traspaso dimensional. El alma continúa su proceso evolutivo, ahora no en tercera dimensión, pasando ya a cuarta, donde hay hospitales y clínicas espirituales que van trabajando con esa alma para que siga mejorando en su proceso evolutivo, para que posteriormente, según sea la planificación de esa alma, vuelva o no a encarnar, ¿ya? Entonces es el proceso, y en la medida en que nosotros nos mantengamos eh, elevando la frecuencia a través de eso, vamos a ayudar a estos almas, seres que están partiendo para que tengan un buen pasaje, por así decir, no sea tan traumático. Y por otro lado, también el llamado es que nosotros sigamos haciendo grupos de oración, grupos de meditación acá, trabajar con cuenco, las frecuencias vibratorias suben muchísimo la energía. Entonces, ¿para qué? Para mantener una energía, un tubo de luz en toda América, para que este continente sea protegido de esa energía. Elevemos nuestra frecuencia en la medida que podamos, porque como se nos ha dicho, la migración ahora no va a ser de América que quiere ir a Europa a conocer el viejo continente, a empaparse de toda la historia que hay allá. No, ahora las cosas van a cambiar. La migración va a ser desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur, buscando encontrar una vida más en armonía, más en paz, porque a pesar de todas las adversidades que podemos tener acá, nosotros todavía vivimos en un lugar que tiene otra armonía, que hay otra empatía entre los seres y que hay muchas personas despertando, abriendo su corazón y trabajando en sí mismas. Entonces, ese es el llamado con, con este mensaje, a no bajar los brazos, seguir haciendo lo que nosotros tenemos que hacer en luz. Y bueno, ellos también, como me dice el guardián, este es el planeta de las elecciones, en que constantemente estamos eligiendo un camino o el otro, cuál camino tomar. Y en ese sentido, cuando se nos habla hacer la paja y el trigo, yo creo que esa decisión es constante en nuestro día a día. Hacia dónde decidimos caminar, hacia el amor, hacia la fraternidad, hacia la unicidad, o queremos tener la razón, entrar en conflicto, entrar en el juzgamiento, en la crítica. Entonces, esa elección de paja y trigo yo creo que es una elección constante de nuestro día a día. Ese es otro mensaje que quería dejarles, porque para estar preparado, yo siempre creo que el hecho de estar informado y estar en conocimiento de lo que va a pasar nos ayuda a prepararnos mejor, a comprender el proceso y a tener esa posibilidad de elegir hacia dónde nosotros queremos dirigirnos. ¿Qué, qué energía es la que vamos a escoger? Porque al final todo es en términos de energía. Voy a leer aquí un poquito. Acá Peruggi me pregunta, ¿qué ocurre con las almas que están desencarnando ahora? ¿Van a la luz? Hercóbulo solo se lleva a los oscuros. Las almas de luz están protegidas de ser succionadas por Hercóbulos. Vana, como recién estaba mencionando, siempre es una elección continua. Si nosotros en algún minuto nos vemos presos del miedo o de la ira, nosotros bajando nuestra energía, nuestra frecuencia. ¿Y qué va a pasar ahí si nuestra frecuencia vibratoria está acá y lo que se está llevando este planeta está acá? Pero si nosotros vamos bajando ese patamar energético, entramos en resonancia vibracional con él y claro, nos acoplamos con esa energía y somos retirados. Entonces, por eso, estar sobre todo cuando los procesos se intensifiquen, muy conscientes de nuestra naturaleza interna, conectados con nuestro corazón, ¿ya?
La función de ese planeta también, que me faltaba mencionar, además de todo el movimiento que va a provocar en el campo electromagnético y ese rol higienizador que cumple, él también, si ustedes se fijan, lo que él está haciendo siempre es una migración, es un astro o un planeta cometa que va migrando, que va viajando y va haciendo esta limpieza. Y en ese sentido, la energía migratoria que transmite también llega en este momento acá. Por eso nosotros estamos viendo muchos grupos de diferentes países migrar hacia otros países. Esa es una energía que también de alguna forma es una influencia energética de este planeta cometa, ¿ya? También es una energía que está en su campo magnético y que de alguna forma nos está afectando a nosotros. Es eso lo que quería decirles. No sé si leerles alguno más o dejar para otra oportunidad porque es harta información. A ver acá, ¿qué más me preguntan? Pana me dice, preguntaba también por las personas que están en la zona del conflicto. Hay que enviar mucha luz para que la gente pueda mantener la vibración alta. Sí, para que estas personas al momento de trascender puedan ser ayudadas por, a ver, así como diferentes grupos de semillas estelares o de servidores voluntarios tienen diferentes misiones. Hay unos que están en el grupo de la cura, hay otros que están en el grupo de la difusión, eh, hay otros grupos que están en el rescate de almas y esas personas se reúnen, trabajan en silencio y en la noche, en el plano astral, van a buscar estas almas que muchas veces pueden haber bajado al bajo astral por las circunstancias en que dejaron este plano, las rescatan y las llevan hacia los hospitales o las ciudades espirituales donde van a tener su trabajo de reparación. Eso. A ver si hay otra cosa que les pueda dejar hoy día. Sí, yo creo que les voy a transmitir eso por hoy día porque es bastante y voy a tratar el otro fin de semana de hacer otro en vivo con la información que queda, que son varios mensajes, y les voy a dejar el mensaje que nos dejó para estos tiempos el guardián. Ya comentarles también que hizo una síntesis de todo en el programa con Roxana. Ahí también van a poder encontrar más de los mensajes. Vana me pregunta, ¿y cómo se puede ayudar en esa tarea de rescatar almas? Bueno, esas son personas que ya vienen con un trabajo interno bastante largo, muchas veces hasta de otras encarnaciones. Son muchas veces canales que vienen preparándose ya de varias vidas y tienen esa capacidad de ir a esos planos. Personas que trabajan en el astral también, ¿ya? Ellas están haciendo eso. Y también muchos de nosotros, a pesar de que no estemos conscientes, cuando nosotros dormimos y salimos al plano astral, fíjense mucho en los sueños que están teniendo. Cuando ustedes ven que van a lugares que pueden ser un poco extraños, un poco bizarros, y que el contexto del sueño es todo en colores grises o el fondo oscuro, no es como yo estoy acá y que hay luz y que hay colores, probablemente nosotros nos estemos desplazando al plano astral y estemos de alguna forma haciendo algún servicio en ese plano. Ya cuando el sueño es como en la realidad que nosotros vivimos acá, de colores, de día y con mayor lucidez, esos pueden ser sueños premonitorios, puede ser nuestro propio trabajo en nuestro subconsciente. Entonces muchos de nosotros también realizamos ese trabajo, pero no estamos conscientes de eso, porque al salir a cuarta dimensión en que nuestra conciencia se expande y luego al entrar a tercera,
nos olvidamos, se cierra mucho de lo que hemos visto allá. Recordamos lapsos, entonces por eso también es bueno tener al lado de la cama una agenda, una libretita con un lápiz, y si de repente estamos soñando algo que nos transmita algo, sentarse en la cama, escribirlo y hacer una suerte de bitácora con lo que vamos soñando, y tal vez ahí podamos tener un mayor discernimiento. Y lo otro también que quiero decirles es que se está activando mucho en nosotros el recibir mensajes, y no piensen ustedes que solamente va a ser una canalización a través de palabras que nosotros vamos a escuchar que nos dicen algo. Podemos también activar este sentido de canalización a través del cuerpo, a sentir ciertas emociones, a través de nuestro campo emocional, de que tal vez podamos sentir que algo va a pasar, tal vez una sensación de premura, y eso significa que en la noche nos están dejando información y que nosotros la estamos pasando por ese campo emocional. También se nos está pasando mucha información en la noche a través de los sueños. O si de repente estoy haciendo algo y empiezo a sentir como que tengo que escribir, me tomo ese momento, me voy a sentar y escribo, porque tal vez estemos canalizando a través de la escritura y necesitamos bajar esa información antes de que se pase ese momento, porque los lapsus en que nos envían mensajes son cortos. Entonces ahí escribir al tiro, guardar eso y reverlo después, y ahí probablemente nosotros podamos tener el mensaje con mayor comprensión y con mayor discernimiento. Eso también quería decirles, porque se está activando mucho eso, el trabajo que estamos haciendo en noche y la canalización, no solo a través de la palabra, sino que a través de la escritura y a través de la kinestesia, a través de la sensación corporal. ¿Ya? Bueno, es eso lo que quería decirles, y espero en breve poder estar haciendo otro en vivo. Les estaré avisando, porque también voy a hacer una entrevista con una persona que hizo su trabajo personal, y a través de ese trabajo que trae hace tiempo de autoconocimiento, de sanación, hoy en día también es alguien que va a comenzar a transmitir mensajes y que nos van a servir a todos nosotros de orientación. Lo voy a estar avisando por las redes para que se unan, y también el día jueves 10 va a salir la entrevista con Roxana. Les deseo una linda noche, que puedan compartir junto a su familia y disfrutar cada día, siempre con gratitud, en amor y trabajando nuestra frecuencia vibracional. Es eso. Gracias a todos. Cuídense.